Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos como cada día desde el inicio de esta jornada por su canal Super TV 55 y todos quienes nos siguen por las redes sociales. Hoy ya es 30, penúltimo día de este mes, que es de 31 de agosto. El tórrido, caluroso, a veces temible agosto del 22 se va. Mañana lo mandamos al limbo de la historia. Cada mes de cada año que no volverá jamás. Esa es la vida. Volverán otros agosto, pero no del 22. Esa es la situación del tiempo imparable, inagotable, insondable de las cosas de la vida. Bueno, muchos temas hoy en el tintero. Y vamos a iniciar con informaciones luctuosas, que no es lo más recomendable, uno iniciar un espacio de informaciones, de análisis de comentarios, con hablar de luto, de muertes. Pero eso es parte de las noticias. Expresar mi sentido pésame a mi amigo, colega, Félix Jacinto Bretón y demás familiares. Tengo otros amigos en la familia Bretón de Licey por la muerte del hermano de Félix Jacinto, a quien yo conocí. No lo traté mucho como Félix Jacinto, pero lo conocí y lo traté. Él fue empleado por muchos años de la UAS en Santiago. Antes de la UAS estar en la Barranquita, todavía estaba aquí en el 16 de agosto, en el viejo Palacio de Justicia y en la antigua Escuela México, o de la Reforma, no sé cómo que le llaman, porque creo que antes era la México, una escuela emblemática, histórica. Ahí estuvo Arcilia Pepín, y él trabajó muchos años ahí, y ahí nos tratamos. Un hombre muy amable, muy decente, muy trabajador, de ideas progresistas, como son la mayoría de los Bretón del Licey. Y bueno, murió el hermano Félix Jacinto y nuestras condolencias. La muerte ha causado mucho pesar tanto en Licey como en la UAS. En la UAS era muy querido. En las redes, muchos profesores, empleados, funcionarios se han expresado el dolor y la consternación por la muerte de Bretón. Que pasa su alma. Y bueno, en el plano internacional, dos figuras. Una que yo, a decir verdad, pena lo he oído mencionar, pero no es por él que se menciona, es por el padre que tuvo, es el hijo del papá, es por el papá. Murió en Venezuela, relativamente joven, 60 años, Camilo Guevara. Camilo Guevara. No hay que romperse la cabeza por qué le pondrían Camilo. No. Nació en el 62 y todo el mundo sabe que el Che Guevara, su padre, era entrañable hermano y amigo de Camilo Cienfuegos, ese gran líder de la Revolución Cubana, el señor de la vanguardia, extremadamente querido en Cuba y que murió recién iniciada la revolución. Ni siquiera un año tenía la revolución de triunfante cuando murió Camilo. Y el Che fue siempre, parece que en honor a su hermano entrañable, de ideales, el Che le puso a su hijo, que nació poco después, 2 años quizá después, el nombre de Camilo, Camilo Guevara. Falleció en Venezuela. Hay expresiones del gobierno cubano, gobierno venezolano y de muchos sectores. Él no era muy conocido, la verdad, pero al decir que es hijo del Che Guevara, ya eso basta y sobra para caer en la celebridad en vista del padre que tuvo,
de uno de los hombres más conocidos y admirados en la humanidad. Hay una foto del Che que se cree que es la foto más, la segunda foto en el mundo más conocida. Solo una lo supera, y es la imagen que no es, básicamente no es foto, es una imagen, pero bueno, como si fuera foto, de Jesucristo. Entonces, Jesucristo, claro, la religión más influyente del mundo, que la cristiana, es más conocido, pero se asume que esa otra foto emblemática del Che es la segunda foto más conocida en el mundo. Entonces murió, que descanse en paz, el hijo del Che. Y otra figura internacional que muere hoy es Mikhail Gorbachev, el último líder soviético de la Unión Soviética. En él desapareció la Unión Soviética, desapareció el modelo, el llamado socialismo real que imperó en la Unión Soviética desde la Revolución de Octubre del 17 hasta 1991. Serían 74 años que perduró el modelo socialista en la Unión Soviética. Y Gorbachev fue el último líder. Ya después de él no existió la Unión Soviética. Se desintegró y pasó a ser Rusia, y muchas de las repúblicas, parte de la federación, se independizaron. Una de ellas, Ucrania, esa Ucrania que está en guerra con Rusia hoy, fue una de esas que era de las repúblicas más importantes de la URSS, era Ucrania, posiblemente la más importante después de Rusia, de más de 20 repúblicas que eran de la federación. Entonces, hoy murió Mikhail Gorbachev. Él intentó un proceso de reforma. A veces uno tiene duda. Él comenzó un proceso. Las intenciones que él decía era de reformar, de mejorar, de modernizar el socialismo. Siempre lo dijo y escribió. Ahora a veces uno no puede decir que no fuera eso. Yo no puedo decir eso. Quizás sinceramente eso era lo que buscaba. Pero a veces uno le saltan dudas y puede pensar qué es lo que inició con ese discurso, el proceso de desmontar. Quizá él ya veía que ese modelo era inviable, porque eso no era socialismo. Y se puede decir que nunca existió el socialismo en la Unión Soviética, porque los líderes más lúcidos que pudieron construir un socialismo como debe ser, con democracia obrera, con la clase obrera como clase gobernante, dirigente, murieron en el embrión de la revolución o salieron del escenario, porque el líder más brillante y más lúcido y auténtico fue Lenin, y apenas duró 7 años al frente de la revolución, es decir, apenas iniciándola, y fueron años de guerra y de terribles invasiones extranjeras, así que ni siquiera fueron años que él pudo concentrarse en la dirección y sentar las bases. No. Y el otro líder, lúcido, brillante, de esa revolución, al morir Lenin, se peleó con el otro líder importante y salió del escenario, que fue Trotsky, y asumió la dirección Stalin, que no tenía la brillantez ni de Lenin ni de Trotsky, aunque pudo tener méritos, no se le puede quitar. Entonces, el modelo creado fue un modelo burocrático, en gran parte cercenador de la democracia obrera, autoritario, centralizado, y eso fue lo que llevó a que se diera finalmente aquella expresión o estribillo
que es un poema, creo que de un español, según Juan Bosch, de los poemas más malos que han escrito en el idioma español, que dice: árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Que es una verdad, pero es un pobre poema, según decía Juan Bosch, que sabía de eso mucho, pero mucho más que yo. Entonces, un modelo que creció torcido, deformado, y finalmente se derrumbó. Entonces, lo que Gorbachov intentó, sinceramente, era lo que él decía. Es posible, pero a veces tengo mis dudas, porque es posible que él se convenciera que ese modelo había fracasado, no tenía vigencia histórica, y comenzó un proceso para que hubiera una transición sin trauma, que de hecho la hubo, porque no hubo casi una guerra para desmontar el modelo, para venir un modelo peor, porque ese era un modelo burocrático autoritario, pero con muchas conquistas sociales, económicas, culturales. No el capitalismo salvaje que hay en Rusia, para mí peor. Yo no estaba de acuerdo con ese modelo burocrático, autoritario, centralizado que creó Stalin y que ya estaba agotado con Brezhnev, con Gorbachev. No estoy de acuerdo, para mí eso no era socialismo, pero era mejor que lo que hay en Rusia ahora. Entonces, hoy murió Mikhail Gorbachev, el último líder soviético. Esa es la situación, el mundo y los procesos de los seres humanos que interactuamos en este mundo. Bueno, vamos a ir a nuestro primer contacto con la publicidad para luego venir y seguir con muchos temas que tenemos en el día de hoy, que prácticamente agotamos la primera parte en asuntos internacionales y relacionados con personajes de la vida pública que han fallecido. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro espacio de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Bueno, acabando yo de salir del programa ayer, me monté en mi vehículo, me fui, como es lógico. Inmediatamente pongo una emisora de la capital y ahí me enteré de esa medida que adoptó un juez de la capital de cambiar la medida de coerción contra varios de los imputados en el caso Antipulpo, que ya yo decía ayer que el pulpo debe ser, que se le ponga el nombre al nuevo caso que está en proceso, al inicio, de Donald Guerrero, donde se menciona a Ángel Locual, el hijo, se menciona a Simón Lizardo y a medio país, de gente y de empresas. Pero bueno, este fue el primer caso. Este fue el primero. En los primeros meses, creo que 3 meses y medio del gobierno de Abinader, y ya habían inquietudes de mucha gente, pero ven acá. Y este Ministerio Público, de gente confiable, de gente de energía, independiente, y no va a hacer nada. Ya había gente, había gente que el morbo quería que a los 3 días de llegar a este nuevo gobierno hubieran 100 presos del pasado gobierno, en función de la indignación, del dolor, del hartazgo, del hastío que tiene este pueblo, ha tenido este pueblo, de la corrupción, del saqueo, de la burla que se ha hecho en los últimos años, pero más en el gobierno pasado, los últimos 8 años. Que la corrupción no solamente fue en los últimos 8 años, eso viene de lejos, pero ahí llegó a niveles escandalosos. Y eso motivó la reacción de la sociedad, la Marcha Verde y otras expresiones de reclamo de justicia. Entonces ya la gente estaba inquieta porque no van a hacer nada. ¡Pum! A final de noviembre del 20, el primer golpe con apresar personas importantes fue este. El hermano del hermano, el Alexis Medina, que se dice que él y su familia acabaron con este país. Y mucha gente, otra gente, de Santiago, Fernando Rosa, cayó. Bueno, y ahí, ese proceso, le pusieron creo que 1 año, año y medio de coerción, y estaba ahí. Parece ser, no sabemos las razones, si es por exceso de trabajo, por el cúmulo, por lo complejo, porque son mucha gente y casos complejos, difíciles, que hay que hacer el expediente bien hecho, para que después no vayan, pero vengan acá y se caigan. Es que se han vencido plazos. Yo no puedo hablar, mucho porque yo no soy abogado, pero hay plazos de sometimiento, de medida de coerción, de llegar a juicio preliminar, de llegar a juicio de fondo. Eso hay. Y parece ser que no se ha actuado con la agilidad de presentar los expedientes completos, las pruebas que hayan que presentar en los plazos establecidos. Yo soy cuidadoso. Para mucha gente esto es que se va a derrumbar la lucha contra la corrupción, que no se va a llegar a ninguna parte, y en muchos sectores hay indignación. Se entiende, yo lo entiendo por lo que dije del hartazgo, del hastío, de la indignación. Pero la justicia tampoco se aplica por populismo, por demanda social, por odio, por venganza. Esos son factores que no se manejan. Yo no apoyo lo que hizo ese juez, pero necesariamente no lo critico. Yo creo que Fernando Rosa es un hombre con problemas de salud, que todo el mundo sabe, y es una gente que no se va a fugar. Y posiblemente ninguno se va a fugar. Pero, por razones de salud, una serie de cosas, Fernando Rosa pudo, inclusive antes, ser cambiar la medida de coerción y mandarlo a su casa, que no está suelto, que no está libre. Todavía tienen que responder en juicio de fondo a que ellos puedan demostrar su inocencia para poder descargarlo. No están descargados, el proceso sigue igual. Ellos cambian la posición, ahora van a estar más cómodos, porque no es lo mismo estar en una cárcel, por más cómodo que usted esté, que estar en su casa. Pero no están sueltos, no están liberados. No se ha dicho que son inocentes. Entonces, ahí ha venido y claro, ellos son políticos, aunque no son presos políticos,
no se le está persiguiendo por política, es por supuesta corrupción. Y hay muchos indicios de que es verdad, indicios. Hasta ahora se han presentado pruebas contundentes, hay indicios. Y ahí viene el manejo político, el interés, sé yo, coincide y eso le da cierto pie a alguna gente. Pero ese cambio de conversión se produce a los pocos, pero muy pocos días de un encuentro público entre el presidente Abinader y el expresidente Danilo Medina. Míralo ahí, estaba diciendo mucho. Eso fue que se pusieron de acuerdo. Eso fue que negociaron. Eso es para que Danilo sea flexible con Abinader. Dicen algunos, sobre todo la gente de Lionel. Pero no es verdad que Danilo y Abinader, si hubiesen comenzado a negociar y a intercambiar, lo iban a hacer delante de 80.000 gente. Esas son cosas muy delicadas. Hablando ahí delante de un grupete de gente de Danilo y un grupete de gente de Abinader y posiblemente gente ahí en un velatorio que no son de ninguno de los dos. Son cosas muy delicadas. Además, hay una situación. Abinader no puso ese juez ni lo puede quitar. Por tanto, ese juez no le tiene miedo a Abinader. Abinader está bravo con ese juez y lo va a quitar. No lo puede quitar. Entonces ese juez no tiene que obedecerle a Abinader porque no lo puso a Abinader ni lo va a quitar a Abinader. Porque Abinader no puede quitar a un juez ni poner un juez. Entonces fue un juez que dispuso eso. Le dio orden a Abinader. Abinader no puede darle orden a jueces. Tuvo que ver el Ministerio Público con esa medida, cambiar eso, no tuvo que ver. Tal vez un chin, porque quizás no ha completado el expediente bien. Tal vez un chin ahí. Pero usted no puede decir que eso es una negociación, que eso es un acuerdo, que eso es lo otro. No. Uno entiende que eso puede mandar una mala señal. Hay gente que cree que cuando una gente sale de la casa ya no va a volver más. Y no necesariamente es así. Y bueno, esto ha dado mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Yo en cierta forma me preocupa un poco. Yo creo que el Medina debieron dejarlo. El Medina, él es joven en salud. Y creo que no se va a fugar. Que él va a cumplir. El juez no ha violado ninguna ley, ninguna normativa. Puede mandar una señal de desaliento, de duda, a una sociedad hambrienta de justicia, indignada por la burla que se le ha hecho, uno lo entiende. Pero realmente el juez no ha violado ninguna ley, ni Abinader le puede dar una orden al juez, ni siquiera se la da al Ministerio Público, que ahí podría dárselo, porque Abinader puede quitar y poner el Ministerio Público, pero no un juez, una jueza. No. Entonces esa es la situación. Una noticia que ha repercutido mucho, que va a seguir repercutiendo. Ahí se manejan intereses políticos de por medio. Y esa es la realidad. Bueno, cambiando de tema, vi un trabajo que me alegró y dice que el país ha mejorado en los últimos años su cubierta boscosa, que tenemos un 42% del territorio verde. Entonces, no estamos mal. La verdad es que no estamos mal con un vecino que tiene creo que un 2%, que es un desierto, un 2%. Eso no es para que nos gloriemos. Yo no sé si es verdad. Ojalá sea verdad. Porque es cierto, aquí han habido muchos esfuerzos. Pero hemos tenido unos ministros de Medio Ambiente, sobre todo el apellido Esteves, del gobierno pasado, que fueron terribles. Pero tuvimos ministros que no lo hicieron mal. No lo hicieron mal en los últimos tiempos. Quizás no lo hicieron como la sociedad esperaba, como hubiésemos querido, pero no lo hicieron mal, trabajaron, hicieron aporte. Podríamos decir que mucho, Moya Pons, con Hipólito, hizo un trabajo más o menos. No el ideal, pero no se puede decir que hizo un trabajo mal. Jaime David Fernández Mirabal hizo un trabajo más o menos, el gobierno de Danilo.
No recuerdo lo... Bueno, ahí estuvo, creo que más Puy, estuvo en un momento, más o menos. Algunos no me recuerdo. Tuvo Domínguez Brito, que creo que hizo un trabajo más o menos bueno. El gobierno de Danilo. Jorge Mera, recién pasado, y que terminó de una forma muy dolorosa, donde lo asesinaron. Hizo un trabajo más o menos bueno. O sea, o regular, más o menos bueno. Entonces, se supone que eso implica aportes. En este país también el sector privado ha hecho su aporte a la reforestación. Aquí hay muchos consorcios, empresas privadas, que han hecho su aporte a los procesos de reforestación. Me consta, porque yo mismo he participado en muchas jornadas de reforestación. Por ejemplo, en la Sierra, del Plan Sierra, apoyado por instituciones como la Corporación Zona Franca Santiago, instituciones financieras, bancarias y de otra característica, en la Sierra y en otros lugares. Hay muchas empresas privadas que han hecho su aporte a la reforestación. Entonces, tal vez no tenga el 42, pero no andamos tan mal. Y eso es algo que, vamos a decir, tranquiliza un poco. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar, porque muchas de esas áreas boscosas están restauradas, pero quizás no en los niveles tan adecuados, con algún riesgo de retroceso, además del acecho permanente de los traficantes de madera, que eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Por tanto, yo creo que ahora, aunque el perfil de él no sea tanto para ese puesto, ahora es un buen ministro. Porque un hombre capaz, un hombre que en todos los puestos que ha estado, lo ha hecho bien, que Miki Seara Hatton, a quien conozco, aunque no ha trabajado mucho en el Estado, y si es en el Estado es un bajo perfil, porque es un hombre técnico, un técnico de la economía, que el puesto que estaba encajaba como un buen anillo a él, a su perfil, planificación y desarrollo. Está en medio ambiente y yo entiendo que también va a ser un trabajo más o menos bien, y no puede ser diferente, porque es un hombre que tiene un buen nombre creado. En toda su vida pública y privada ha demostrado capacidad y responsabilidad. Por tanto, no puede venderse un tollo al medio ambiente. No puede, no le luce. Yo creo que lo va a hacer bien, más o menos. Entonces, también nos alegra esta información de la mejoría del país en cuanto a la cubierta boscosa. Hay, vamos a pausa. Quería hablar del joven. Bueno, está bien, vamos a pasar yo, director. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de la tarde. Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Quiero aprovechar para dar un toque humanitario. Hay un jovencito, que tiene un serio problema de salud. Él está interno en la Unión Médica de Santiago. Él es un deportista de una familia humilde de Cienfuegos. Y él necesita la solidaridad con el aporte de sangre A positiva. Se llama Anferni Peña. Anferni Peña. Y requiere de sangre A positiva. Él ha tenido muchos quebrantos de salud, uno tras otro, entre ellos el COVID y otras patologías que le han seguido, que le han afectado. El teléfono para cualquier cosa es 809-839-9788. 809-839-9788. Es el teléfono de él que está en la Unión Médica, Anferni Peña, y necesita con cierta urgencia sangre A positiva. Cualquier persona que tenga esa sangre, que tenga la posibilidad o institución de ayudar a este joven deportista de una familia humilde de Santiago Oeste de Cienfuegos, favor de acercarse o acercarse a la Unión Médica del Norte o llamar al teléfono que ya yo dije, repito, 809-839-9788. Y hay que salvar la vida de este joven, que como usted y como yo, tiene deseo de vivir. Y hasta más, porque mucha gente ya somos adultos y queremos seguir viviendo. Mucho más él, que está comenzando la vida. Así que vamos a que aparezca la mano solidaria con Anferni Peña. Bueno, pasando a otro tema, los diputados modificaron la ley, ya yo había hablado de esto, una ley que daba como una pensión, jubilación a los deportistas que llegaban al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Ahora hay un incentivo a los deportistas que tienen destacada participación. No habla de pensión necesariamente, sino incentivo. Que puede ser una vivienda, que puede ser una pensión, puede ser, ¿por qué no? Una asignación a deportistas que tienen destacada participación en el país y en el exterior. En ese sentido, yo creo que la modificación de la ley es correcta, porque así se hace más justicia, porque aquí hay mucha gente que por llegar al Salón de la Fama, no, porque aquí hay mucha gente que llega al Salón de la Fama del deporte y tiene una buena posición económica. Entonces no necesita un incentivo económico que el Estado le dé. Porque el Estado debe de darle la mano a quien lo necesita, no darle la mano a quien no lo necesita. En un país con tantos problemas como este, con tantas necesidades, con tanta gente que sí necesita el apoyo del Estado. Por tanto, yo creo que es correcta esa modificación. Y más que la mayoría de los deportistas que se destacan en el plano internacional son gente que viene de abajo, muy pobre, a veces la pobreza extrema. A veces no pobre, sino en la pobreza extrema, en la miseria. Ahí sí, hay que darle la mano, hay que ser solidario el Estado. Recuerdo que en las Olimpiadas del 12 en Londres, Félix Sánchez ganó medalla de oro en atletismo, campo y pista, atletismo. Y hubo otro que ganó, no sé si fue de plata. Y el Matutino hoy trajo una caricatura
porque ellos traen caricatura. Esas Olimpiadas fueron a final de julio y días de agosto del 12. Así que a Leonel le quedaban pocos días en el poder. El 16 de agosto del 12 se iba, llegaba Danilo. Y ponen una caricatura donde Félix Sánchez y el otro están corriendo de Londres hacia Santo Domingo. Corre, vamos, antes que Leonel se vaya. Porque que le den su millón, creo que era $1.000.000 de pesos. Es correcto. Esos muchachos vienen de abajo, Félix Sánchez y otros vienen de abajo. Pobres, con problemas. Es así, no estoy de acuerdo con esa modificación a la ley. También los diputados están haciendo una modificación a la ley de alquileres. Suponemos para hacerla más actualizada. Hay muchas cosas ahí obsoletas de mucho tiempo y mejorarla. En el momento en que se habla de alza en los costos en la vivienda, en la construcción de viviendas. Sí es cierto. Los costos de producción de la vivienda han subido, porque es que los materiales de construcción han subido mucho. Hoy escuchaba en un programa que hablaban de el crecimiento del Producto Interno Bruto en el último tiempo, los últimos meses, y hablaban por renglones. La construcción esto, el turismo aquello, la manufactura esto, la zona franca esto, y pues de la zona franca un crecimiento brutal. Y la construcción 1,9, casi 2%, que está bien en un momento de crisis y en un momento que los materiales de construcción han subido tanto. Así que suban prácticamente un 2%, eso está bien. Esa es la situación. Bueno, hoy se informó que murió el primero en Estados Unidos de la viruela del mono. Hasta ahora yo no había escuchado en el mundo, aunque es posible que en África hayan muerto muchísimos. Lo del África no se sabe. Porque eso es como si fuera para la gran prensa y los medios de África como la chusma, lamentablemente. Pero en Europa, Estados Unidos no había escuchado. También en Europa es posible, pero son países más lejos, también no trasciende tanto por acá. Pero uno de los países donde ha habido más enfermos de la viruela del mono es Estados Unidos. Hoy es que se informa de la muerte del primero por esa enfermedad en los Estados Unidos. Y bueno, hoy aquí en Santiago, en los ayuntamientos, la cosa ha estado activa, caliente. Rueda de prensa de los ediles en el Ayuntamiento de Santiago, fijando una posición en torno a un superávit presupuestal que el Ayuntamiento se le está buscando la forma cómo encajarlo para legalizarlo y cómo se va a invertir, se va a gastar. O sea, ha habido ahí una controversia, una contradicción. Parece que el alcalde, Abel Martínez, lo quiere dedicar fundamentalmente a un renglón. Y otros, especialmente PRM, que es la segunda fuerza, casi la primera en cantidad de regidores, y otros probablemente lo quieren en otros renglones, o diversificado, o mejor repartido en diferentes renglones la inversión. Creo que son 106 millones de pesos de superávit presupuestario. Entonces hoy los regidores del PRM hicieron una rueda de prensa para plantear por qué se oponen, no han apoyado la propuesta de la asignación de inversión y gasto de esos 106 millones de pesos. Fue esa rueda de prensa aquí en el Cabildo de Santiago, pero en Santiago Oeste los PLDistas hicieron una rueda de prensa para denunciar una serie de situaciones anormales e incorrectas que según ellos se dan en esa alcaldía, que no es un ayuntamiento como normal, pero es un semi-ayuntamiento, un gobierno municipal porque es distrito municipal.
allá no se le llama regidores, sino delegados, creo. Y el alcalde se llama director. Bueno, pero tiene un presupuestazo, porque es un distrito municipal, pero no es el distrito municipal de Limón, ni de La Cuesta, es Santiago Oeste, que tiene más habitantes que muchas provincias de este país. O sea, hay mucho cuarto ahí, y la verdad que ha habido muchos cuestionamientos desde el principio, muchos cuestionamientos han habido. Desde el principio a la gestión del actual alcalde, apellido Báez, creo que es Eddie Báez. Entonces los PLDistas hoy denuncian una serie de cosas, de negligencia, anomalía, indiferencias, incapacidad, no cumplir con lo presupuestado en las obras, en las inversiones, y ahí levantaron hoy esa bandera de protesta y de denuncia los PLDistas con relación a la alcaldía, vamos a llamar así, de Santiago Oeste de Cienfuegos, que parece que viene una lucha fuerte en el 24, porque es una alcaldía importante, se manejan muchos recursos, y la verdad es que de la gente que más luchó por conseguir municipio, o lo que se ha conseguido, fueron gente del PLD. Aunque no únicamente del PLD, pero hubo gente del PLD que se destacó mucho. Y la ganó el PRM, la alcaldía. Ahora los PLDistas seguro que van a meter todo el brazo a ver si ganan la alcaldía de Santiago Oeste, que muy posiblemente también no tarde en ser elevado municipio. Me parece que no tardará ese distrito municipal sin ser elevado a la categoría de municipio. Es una percepción mía. No tengo ningún dato concreto que indiquen eso. Es una simple percepción. Esa es la situación. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como cada día. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, a compartir otra entrega, otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.